No le cree a Dios, a lo que Dios dice. ¿Escuchó? Entonces usted crea hoy en la palabra, porque esto se viene tremendo. ¿Cuántos creen que esto va a ser tremendo? Esto va a ser tremendo. Aleluya, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Tocamos un coro de adoración y recibimos a mi esposa, la pastora y profeta Dayana Sima. Así que la que encargada de traer la palabra, porque Dios así lo quiso. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Alábale al Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Dios, gracias por tu Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, te adoramos en esta noche, mi Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Cierra tus ojos. Adora por un minuto. Lleva la bajeta de la tu presencia, mi Dios. Tú estás aquí, mi Dios. Sí, Señor Jesús. Santo
Le damos gracias al Espíritu Santo, amén. Le damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar un día más en su casa, amén. Privilegio tan grande de poder traer la palabra de Dios, amén. Sabe que muchos quieren predicar la palabra de Dios, como decía mi esposo, pero no sabe lo que cuesta. Y hay que tener temor para predicar la palabra, porque una palabra edifica o una palabra destruye, amén. Así que estamos contentos de poder conocerle a la iglesia, contentos de haber conocido a la pastora, a su esposo. Qué hermoso es tener amistades de reino, amén. Y están locos más que nosotros, que nos encantan, amén. Así somos los de la luz. Así que bueno, hoy me levanté con una palabra. Dios sabe todas las cosas, amén. No la estudié, no la preparé, pero el Señor se va a mover igual porque Él hace lo que quiere, amén. Le contaba a mi esposo que antes andaba por aquí. Yo me voy a meter ahora para predicar la palabra de Dios, amén. Porque así son las cosas. Porque ahora te ven con trajecito y te piensan que eso es santa. No, amén. De ahí nos saca el Señor, amén. Vamos a abrir la palabra allí en Habacuc 2. La leemos en el nombre de Jesús. Cuando usted la tiene, me dice amén. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Cuando usted la encuentra, me dice amén. Bendita es su presencia. Es hermosa la presencia que hay en este lugar. Hermoso el mover del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que cuando me trajeron también palabra de que iba a ser pastora, renegué, grité, pataleé, me quise apartar hasta de Dios. Hay muchos que han dicho, yo siento de ser pastora. La verdad que no, me hubiera gustado ser profeta, evangelista y no tener ningún problema, amén. Pero Él hace como quiere. Pero cuando el Señor me llamó, Él me trató, amén. Y yo dije, Señor, yo quiero una iglesia donde se mueva el fuego de tu Espíritu Santo, donde la gente dance, donde la gente brinque, donde la gente adore como lo hacía antes, en la década del 80. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué no se mueve el Espíritu Santo así hoy en las iglesias? Y el Espíritu Santo me decía, hay tres cosas. La falta de humildad, la falta de reverencia al Espíritu Santo y la falta de respeto a Dios y a la casa de Dios hace que el Espíritu Santo no se mueva. Hoy en día entran a la iglesia y se creen que están en un club social. Vienen como quieren. Ahora si tienen que ir a uno a los 15, se van a comprar la mejor ropa. Para el baile hacíamos eso. Íbamos a bailar, diversión, ahí el bosque no para. La mejor ropita, ¿qué vestido? No tengo vestido, me compro una. Y si no teníamos, pedíamos prestado. Pagábamos remis, teníamos para allá, pero para la iglesia no tenemos nada. La ofrenda más chiquita. Así son. Amén. Y lo digo porque también lo hice y lo aprendí. Amén. Gloria. Y el Señor me decía, falta respeto. Respeto a mi presencia, respeto a mi casa. Porque cuando entramos aquí a este lugar, a pesar de que sean paredes, la casa del Espíritu Santo eres tú. Hay que respetar el lugar donde se emana la palabra de Dios, donde se imparte vida. Amén. Porque dice que su palabra, que de mi casa parte la bendición y la vida eterna. Amén. Gloria. Así que yo anhelo con mi corazón el mover del Espíritu Santo que hay en este lugar. Y el Espíritu Santo se va a mover aún mayor, amén. Van a ver milagros, me muestran por el Espíritu mover que se estiran piernas en este lugar. Que el Espíritu Santo está en este lugar. Vamos a leer la palabra allí. Jehová responde a Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Vemos aquí a Habacuc, que se encontraba medio frustrado, medio cansado, porque no podía comprender los propósitos de Dios. Vemos a un Habacuc que estaba perdido. No podía comprender por qué Jehová ha elegido que el pueblo babilónico destruya al pueblo escogido de Dios. Pero es impresionante cómo me impacta que Habacuc no golpea cualquier puerta. Habacuc no va a hablarle al vecino. Habacuc no le va a hablar a la suegra a quejarse. Viste que muchos se quejan con: la pastora me miró mal, la hermanita me pisa el callo. Y van y le hablan mal a otra hermana para llevarse más. No. Este sabía qué puerta golpear, amén. Este iba
Jehová, se estaba quejando delante de Jehová. Sobre mi guarda estaré, dice. Qué importante que a pesar de que estemos enojados, que nos encontremos frustrados, que no comprendamos lo que está pasando, estemos ahí en la guarda, ahí como guardianes, esperando la respuesta de Dios. Amén. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Qué tremendo varón de Dios. No entendía nada, pero no se iba a mover hasta que Jehová no le conteste. Dice, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Cuánto velamos? Aleluya. Qué importante es velar y esperar en Jehová, ¿eh? Buscar su rostro. Uno dice, pero no puedo estar orando 8 o 9 horas. Orar puedes estar orando mientras trabajás, mientras cocinás, mientras atendés a los nenes, cuando sea. Hay que estar ahí velando, guardando, protegiendo la oración, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra familia. ¿Ven? Es importante en estos tiempos velar porque estamos viviendo tiempos malos. Gloria a Dios. Y vemos aquí un hombre que estaba en la guardia, que estaba fortaleciendo el pie, que quizás estaba medio, porque se estaba quejando. Y velaré para ver lo que se me dirá. Tenía los oídos bien abiertos, estaba esperando la respuesta de Dios. Dice más adelante, y que he de responder tocante a mi queja. Qué tremendo, qué hombre, qué varón, porque está bien, se estaba quejando, no comprendía nada, pero él estaba en la presencia de Dios. Él estaba en la presencia de Dios. A ver que me va a responder tocante a mi queja, dice. Estaba ahí guardando. Dice el 2, y Jehová me respondió. Pero Dios no le responde a cualquier persona. Dios le responde a personas que son perseverantes en la oración. Personas que a pesar de lo que están pasando, lo que están mirando, siguen ahí afirmando el pie para no resbalarse. Amén. Y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Qué tremendo. Y yo decía ahí sentada, ¿por qué le dijo que la declare en tablas? Para que corra aquel. Porque todo tiene un significado espiritual y depende del día y en la iglesia que Dios está hablando. Amén. Hay que pedir al Espíritu Santo la revelación. Qué importante es declarar la palabra. Porque él sabía lo que estaba pasando. La visión era de que Babilonia iba a destruir al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Por qué? A causa de la dureza de su corazón, a causa de la desobediencia, de la rebeldía y del pecado. Pero Habacuc no lo podía comprender. ¿Cómo a los babilónicos vas a entregar en las manos a tu pueblo? Entonces él empieza a buscar al Señor. Y cuando el Padre viene y le habla, dice, escribe la visión en tablas. Qué importante es empezar a escribir lo que Dios dijo de nosotros, lo que Dios dijo que iba a hacer en nuestras vidas, y declararla y escribirlas en tablas para aquellas personas que la leyeran, corrieran en ellas. Esto quiere decir que tú tienes que ser el precursor de tu casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Él le creyó a la palabra, y a través de que un hombre se levantó en su casa a creerle la palabra, sus hijos y su familia corrían en la promesa de Josué. Es importante declarar la palabra, porque a través que declaramos la palabra que Dios nos dio, nosotros podemos correr en esa palabra. Esa nos asegura no olvidarme de recordarle a Jehová, Padre, tú me has dicho, Padre, tú me has prometido que mis hijos no se iban a drogar, Padre, tú me dijiste que mis hijos se iban a convertir, Padre, tú me dijiste. Es necesario declarar la palabra. Ya sé que en el proceso es difícil. Por eso el 3 dice, aunque la visión tardara. Es fácil tener una visión, porque viene la palabra, te habla la pastora, te trae un profeta una palabra. Te voy a llevar a las naciones. Las naciones en la Biblia significan los barrios. Aleluya. Si estudiamos realmente la Biblia. Muchos están, me voy a ir a Estados Unidos. No, te vas a ir acá, a Monte Chingolo, más lejos. Gloria a Dios. Amén. Primero hay que ganar el barrio para que el Señor te lleve a otro barrio, para que el Señor te lleve a otra provincia, para que el Señor te lleve a otra nación. Empieza por tu casa. Amén. Cuando el Padre trae una palabra en nuestras vidas, así como Habacuc se encontraba frustrado, en medio del proceso y hasta que la visión se cumpla, pasan muchas cosas. Yo te quiero contar mi testimonio. Yo había preparado esta palabra para compartirla. Dije, voy a contar un pedacito de mi testimonio.
no pensaba que tenía que predicar, así que el Padre ya me estaba dando la iniciativa de la palabra. ¿Amén? ¿Sabe que cuando conocimos al Señor, yo junto con mis 7 hermanos éramos huérfanos? Nos criamos allí en Hudson, éramos 8. Mis padres eran espiritistas, estudiaban en la universidad, nos criamos viendo espíritus para cortar el testimonio porque es largo. Mi padre incorporaban espíritus, mi padre era medio, mi madre hacía aborto, mi madre bebía haciéndose aborto, la bebíamos viendo abortar, tiraba las cartas, mi madre, hacían de todo y estábamos acostumbrados a ver eso porque nos criamos entre esas cosas. Veíamos espíritus, era algo como que, vení, pasá, tomar un mate, ¿querés? Era algo así. A la edad de 6 años por ahí, se nos presentó la Virgen, descendió del techo, por una pared de la chimenea, se desapareció y apareció un hombre de galera. Yo siempre supe que fue Satanás el que desapareció en esa tarde, en esa noche, amén, mientras mis padres estaban jugando el juego de la copa, que para ellos no era un juego, porque hay muchos jóvenes que juegan y dicen el juego, no es ningún juego, es muy real, amén. Es más, muchos de mis hermanos chiquitos tienen nombres de espíritus que fueron traídos por medio del medio y todas esas cosas, amén. Mi padre fallece a los 8 años, cuando yo tenía 8 años. Mi madre queda sola junto con nosotros y empezamos a pedir en la calle, a pasar hambre. Ya pasábamos hambre, pero no era tanto, porque ya el padre de la casa no estaba, amén. A la edad de 12 años mi madre muere de VIH-Sida porque se juntó con un chico de 18 años. Y nos quedamos allí huérfanos, yo y mis 7 hermanos, donde empezamos a pasar abuso, violación, hambre, donde teníamos que tocar todos los días la puerta de una verdulería y esperar a las 9 menos 10 para que nos den un balde de fruta podrida para entresacar la comida que comíamos, si no. A los 13 años, mire hermano, yo ya andaba en droga. Yo era como la oveja negra, porque no todos mis hermanos eran así, bueno. Yo andaba, fumaba porro, tomaba merca, iba a los baliches, jueves, viernes, sábado, domingo. A los 16 años estaba destruida. Amén. A los 13 años empecé a trabajar con San la Muerte. A los 14 empecé a incorporar espíritu. Estaba en el umbandismo. Eso fue lo que me fue llevando la vida sin conocer a Cristo, amén. Pero con 14 años tenía un espíritu de adivinación que había sido heredado por mi madre, porque mi madre tenía un espíritu de adivinación, de evidencia, amén. Un profeta satánico visitó a mis padres antes de que yo naciera y le dijo que su 5.º hijo iba a heredar los dones de ellos. Porque las cosas malas también se heredan. Amén. Depende cómo tú usas el don que Dios te dio. Amén. Y ahí estaba yo a los 15 años ya destruida, abusada, violada por familiares. Odiaba a los hombres, odiaba a mi madre porque me había maltratado toda mi vida. Andaba en el umbandismo, incorporando espíritu. Me acuerdo que incorporaba el espíritu, estaba acá y aparecía a 20 kilómetros. Donde el diablo usaba mi cuerpo hasta para tener relaciones sexuales y ni yo me enteraba. Pero allí el Señor un día me alcanzó a los 16 años, amén. Y no entendía muchas cosas, obviamente que no entendía nada. Hice la confesión de fe y eso sí nunca me voy a olvidar que yo abandoné todo cuando acepté a Jesús en mi corazón. Me apasionó, ¿sabe qué me apasionó a mí? Nada, ¿cómo puede ser que haya alguien más poderoso? Eso me apasionó. Porque yo tenía ciertos dones en el mundo. Y era muy chiquita. De ver cosas, evidencias. Siempre de niña tuve sueño y pasaba. Pero cuando me presentaron a un Dios todopoderoso, a un Dios que venció al diablo, no lo podía creer. Así que dejé todo y abandoné. Y sabe que ahí yo recibí una palabra de parte de Dios. Porque aquí estamos hablando de la visión. Amén. ¿De qué visión Dios te dio a vos? Y yo quiero decirte y contarte que cuando yo me convertí en el Evangelio, yo también, Dios me dio una visión. Dios me dio una palabra. Pero ¿qué dice? Por más que la visión tardara, es que a veces la visión va a tardar. Pero y en el proceso de la visión y en el momento que vamos caminando, vamos a pasar por procesos que no vamos a comprender. Porque no había terminado el proceso en mi vida ahí cuando me convertí, sino que recién empezaba. Yo dije, ¡buah! Acá te convertiste a Dios todo color rosa, celeste. No. Me
Me junté con un hombre que era alcohólico, drogadicto. Yo estaba con él cuando me convertí, que no entendía nada cuando me convertí a Dios. Sinceramente no entendía nada. Muchos te dicen, no, pero te apartaste. Yo no entendía ni quién era Dios. No entendía la palabra, no entendía nada. Pero todas las cosas son permitidas por Dios, yo siempre dije. Dios, ni siquiera uno de nuestros cabellos se cae sin que el Padre lo sepa, ¿amén? Empecé a sufrir violencia de género por el padre de mis hijos, donde tuve una relación 12 años, donde él venía todos los días drogado, borracho, con Paco, con Merca, y para poder bajar del Paco, él tenía que romperme la ropa y me obligaba y me violaba. Terminaba dormida en un piso, toda desnuda, golpeada, ensangrentada, donde tenía que pasar embarazo, donde me daba patadas en el vientre. Y yo ya conocía al Señor. Yo había hecho una vez la confesión de fe, donde iba a la iglesia muerta de hambre, desde Upson hasta Sarandí, con los nenes chiquititos, con la panza bien vacía y sin para el boleto. Porque yo quería servir a Dios, aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo. Por eso te cuento mi testimonio, porque Habacuc no comprendía la palabra de Dios. Llegaba a la iglesia y venía un pastor y me decía, unción y gracia. Unción. 3 años enteros me dijeron unción y gracia. Me están rompiendo los huesos en mi casa. No tengo nada para darle de comer a los nenes. Estoy cansada de que me violen. ¿Dónde están tus ángeles? ¡Qué unción y gracia! No podía comprender los propósitos de Dios en mi vida. Creía que era tan pecadora que merecía los golpes. Creía que era tan pecadora que merecía los abusos y las violaciones. Creía que yo era un llamado y no un escogido, porque así habla Satanás. Yo decía, quizás soy un llamado. Y el Señor está haciendo todas estas cosas para que me aparte. Mire la ignorancia. Amén. Y así estuve viviendo 9 años, donde iba a la iglesia 3 meses y me apartaba 7, porque no podía comprender. Venía de la iglesia y el pastor decía, cuando toques el picaporte de la puerta de tu casa, declara que la casa está transformada. Hice eso. ¿Sabe qué me pasó? Me agarraron de los pelos así, me arrastraron y me dieron con el plato de comida en la cara. Aguantar que te rompan la ropa, los vestidos cuando cantaban el coro. Violencia tras violencia. Tengo cuchillazos, cicatrices que ya no duelen porque el Padre me curó. Tengo labios rotos que me han traspasado. Tengo cicatrices en la cabeza. Pero sabe que allí en medio del proceso que yo no comprendía, tenía una visión. Porque yo me soñaba predicando la palabra. Yo decía, pastor, a mi pastor, porque él partió, pastor que me enseñó todo. Pastor, yo quiero ser evangelista, me veo predicando la palabra. Orá. Me rompían los huesos, me pasaba de todo. No teníamos ni para comer ni para el colectivo. 2 pesos valía en ese tiempo. El tren, ni para eso teníamos. Bajamos de Sarandí, caminamos como 30 cuadras. A la vuelta 30 cuadras de la estación de Sarandí, hasta Upson, y ahí a caminar también 30 cuadras. Y llegaba a tu casa y comé, bueno. Y así tuvimos 12 años congregándonos, no 2 días, y queríamos manta, no, 12 años yendo a la iglesia y limpiando baños, sí que dejaban. Y jamás pedimos tanto, porque no queríamos, o sea, íbamos a buscar de Dios, amábamos la presencia de Dios, un respeto a nuestros pastores, jamás un no, jamás mirarlos con una cara altiva. Hoy vemos tanto desamor, tanta falta de respeto a los siervos de Dios. Se han olvidado de respetar a los siervos de Dios sin darse cuenta que le están faltando de respeto a Dios. Porque ¿qué le dijo Dios a Samuel? No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Amén. Y allí en medio de los procesos humanos intenté suicidarme tantas veces porque no podía comprender. ¿Cómo puede ser que tú me llamaste, yo dejé esto, dejé lo otro? Ahora me abusan, me violan, tengo que aguantar este drogadicto que venga, me rompa la ropa. Había dolor, rencor en mi corazón, odio, por no poder entender los propósitos de Dios. Quizás tú te estás encontrando en la misma situación. Quizás, como decía la hermana, mi hijo está preso. Mi madre me ignora como mi madre me ignoraba a mí. Me decía, vos sos una pros. Y a mis 4 hermanas, ¿sabes qué le hacía? Las sentaba ahí y le decía, ustedes son mis amigas. Quizás tú estás pasando hambre, necesidad, violencia, abusos. Pero quiero decirte que el Señor nunca llega tarde.
que Él siempre llega a tiempo, amén. Allí en medio de esa tristeza, de ese dolor encuentro, el Padre me trata y me mete en un desierto más fuerte. Porque a veces hay que tratarte, porque a veces somos duros también, amén. Y muchos de nuestros desiertos nosotros mismos nos metemos. Y muchos de esos desiertos nosotros por rebeldes y desobedientes nos metemos en desiertos que no podemos salir, amén. En cosas que no entendemos. Me había apartado del Señor, andaba ahí rebelde. Obviamente no entendía. No es una excusa que yo me haya apartado del Señor, sino que te quiero dar a entender que no entendía a Dios. Cómo Dios me habla de ángeles, Dios me habla de esto, Dios del otro. Llego a mi casa, me rompe los huesos. Él va a la iglesia conmigo, es un santo. Salimos a la iglesia y me rompe los huesos. No comprendía. Mi pastora me decía, si tu hijo te pega, ¿lo vas a dejar? Entonces me sentía mal, no tenía salida por ningún lado, amén. Me levanto una mañana, en ese momento tenía 3 hijos, y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, tu hija está muerta. Yo me levanto así, como podía, porque no podía comprender. Yo ya sabía que mi hija estaba muerta, ¿ven? Empiezo a buscar, a tocar a mi hija así, con temor. Me acuerdo que la agarro sin brazos a mi hija Micaela, tenía 8 meses, y ya estaba muerta. Estuve en estado de shock, alrededor de 2 horas, calculo más o menos, hasta que pude pegar un grito y llamar a mi hermana para que me ayude. Me acuerdo que salimos corriendo, todo despeinado, descalzo. Trataba de hacerle los BCP a mi hija, no comprendía nada. Tenía 20 años en ese momento. Hoy tengo 33, mi hija tendrá que tener 13 años. ¿Qué te quiero decir con este testimonio? Que aunque la visión tardara, tienes que esperarla, porque Jehová la cumplirá. En esos momentos muy difícil creerle la palabra. En los momentos de tristeza, de hambre, en el momento que te encuentras enfrente del problema, es difícil creerle las promesas de Dios. Por más que tú estés leyendo la visión en las tablas, como le dijo Habacuc, es difícil. Es difícil creerle la palabra. Pero si vos me dijiste que voy a ir a otro país y no tengo ni para viajar en colectivo acá en 295, no tengo ni llego ni a Lanús. Porque a mí me pasaba eso. ¿Qué te quiero decir? Quizás tú te estás encontrando procesado. Quizás tú te quieres ir de la iglesia porque el Señor te está procesando en esta casa. Quizás no encuentras salida para tu problema, o tienes una enfermedad terminal y piensas que te llegó la hora. Quiero decirte que Jehová cumplirá su propósito en ti. Que aquella palabra que el Padre te dijo se cumplirá. Aunque tardare, espérala, dice el Señor. Espera la palabra, espérate la palabra. Es permitido quejarse, sí. Porque yo no comprendí cuando mi hija murió. Tuve que enterrar un cajón de 80 centímetros. ¿Dónde estás vos, Dios? Me rompen los huesos, pasó hambre, pasó esto y encima entierro una hija. ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Lo que pasa es que muchas veces no comprendemos que el desierto de hoy va a ser la restauración de otra persona mañana. Tu desierto va a levantar vidas. Tus lágrimas van a secar lágrimas. Es necesario para pasar por duelo, para que tú entiendas a las personas que están viviendo por duelo. ¿Por qué pides ministerio si no vas a aguantar las lágrimas? Hay que pedir y pedir bien. Amén. Se lo dice una que el Señor, y me sigue tratando el Padre. Porque yo no soy santa. Digo santo es el Espíritu Santo. Siempre digo yo, soy simplemente polvo, mi Dios. No te olvides de mi condición, que sin ti no soy nada. Si el Padre me suelta, no soy nada. ¿Sabe que soy yo si el Padre me soltara? Esa misma drogadicta que encontró en un día. Esa misma umbanda que andaba en las calles perdida en el alcohol, queriéndome ahorcar, queriéndome suicidar. Esa mujer soy yo. Aquella mujer que al Padre no le importó meter las manos bien profundo. Y Él no me juzgó, Él no me condenó. Él me miró con brazos de amor y me aceptó. Amén. No condene. No condene a nadie. Gracias, Espíritu Santo.
Dice el 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura ese fin. Pasa que en medio del dolor, uno le parece eterno. Amén. ¿Cuántos están pasando procesos en esto? A ver, en este lugar quiero que levanten la mano. ¿Cuántos están siendo procesados? Poco, gloria a Dios. Están todos re bendecidos. Gloria a Dios. Pero es necesario los procesos. Porque a través de los procesos el Padre nos enseña. El Padre nos moldea y nos corrige. Es necesario la tristeza, las lágrimas. Los abandonos son necesarios. Porque aprendemos a depender de Dios. Es necesario el hambre también. Para que aprendamos a comprender a las personas que están pasando hambre. Porque Dios prepara tu corazón con cada desierto, con cada proceso. Tú cuando pasas proceso, yo me pregunto, ¿para qué servirá esto? ¿Para qué va a servir esto? Porque en el momento que a mí venían y me abusaban y me violaban, yo tenía depresión, 9 años estuve en depresión. 9 años con ataques de pánico, queriéndome ahorcar. Yo me veía en mi casa y me veía ahorcar. Porque el diablo es así. El diablo también te da visión de cómo quiere que tú termines. Amén. Pero qué importante es descansar en Jehová. Y qué importante es portar una palabra, porque por más que el diablo venga a mostrarte una visión que tú te quieras suicidar o cómo te sientas, que el diablo intente matarte, si Dios tiene una palabra, si tú portas una palabra de Dios, nada ni nadie podrá tocarte. Podrán zamarrearte como Jesús le dijo a Pedro. Satanás me ha pedido permiso para zamarrearte. Yo he pedido que tu fe no falte. No le dije que no te zamarree. Te va a zamarrear el diablo. Pero hay que poner por práctica la fe. Hay que ejercitarla, ¿amén? Aunque la visión tardara, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, porque Jehová no miente. Aunque muchas veces lo tenemos por tardanza a Jehová, las palabras de Jehová. Oh Padre, no. Pero hacemos 2 y retrocedemos 3. Vienen 5 y se van 7. Por tanto, esas cosas pasan, amén. Dice, espéralo. Pero es necesario esperar. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Aleluya. Hay que esperar. Hay que tener paciencia. Las cosas no son hoy y ya mañana la tenemos. No. El Señor necesita trabajar en nuestras vidas. El Padre necesita sacar lo precioso de la vida. ¿Amén? Él necesita separar, dice. Pero para eso es necesario los procesos. ¿Sabe que José nació con una palabra? Nació con sueño. Era una forma de visión. Todos tenemos visión de diferentes formas. ¿Amén? Y lo compartió. Y de ahí en más se levantó el enemigo para tratar de destruirlo. Pero ¿usted qué piensa? Que malos los hermanos. Qué malos. No, fue permitido por Jehová. Fue permitido por Jehová porque Dios tenía que procesar a José. Dios tenía que procesarlo ahí en el pozo. Dios tenía que procesarlo ahí vendiéndolo como esclavo. Dios tenía que procesarlo ahí cuando el adulterio le golpeó la puerta. Dios tenía que procesarlo ahí en la cárcel, cuando se quedó solo y hasta el copero y el panadero se olvidaron de él. Los procesos son permitidos por Dios, y que deja de echarle la culpa al diablo, o a tu mujer, a tu suegra. ¿Amén? Tú tienes que decir, Señor, si tú me estás procesando, algo estás haciendo en mí. Amén. Porque va a tardar, Señor. Depende de ti cuánto tardas en pasar el proceso. Depende de nosotros la disposición de nuestro corazón. Cuán rápido nos rendimos a la voluntad de Dios. Si yo hubiera sido obediente y hubiera sido avanzando ahí, quizás tendría a mi hija. Pero yo creo que Dios permitió que yo me aparte para que Él me quería enseñar. Hoy puedo comprender a las mujeres que han perdido un hijo. Hoy puedo comprender a una mujer que está llorando a su hijo. Hoy puedo comprender lo que es que se te muera un hijo, ese dolor que no lo siente nadie si no lo pasó. Hoy puedo entender a una mujer abusada. Hoy puedo comprender lo que es la droga, el alcohol. Una madre que te viva despreciando. Criarnos como huérfanos y que todo el mundo te vea huérfano, muerto de hambre, de ahí no salís más. Pero ¿sabes lo que más puedo comprender? Son las maravillas de Jehová. Por lo que Él dijo, Él lo cumplió.
que aunque tardó 12 años, el Señor cumplió. ¿Eh? Quiero decirte en esta noche, ponte de pie. No me quiero extender. Que Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. No importa en el desierto que te encuentres. No importa si tú te encuentras en la cueva. Quizás estás en el foso de los leones. O quizás estás como Lázaro. Jehová cumplirá su propósito en ti. No habrá infierno, no habrá diablo, no habrá demonios. No habrá depresión, no habrá droga, no habrá cárcel. No habrá enfermedad que pueda detener lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Amén. Yo quiero orar por ti. Si pueden cantar una adoración, yo navegaré. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Él sabe lo que tú estás pasando. Yo no te conozco, pero Él sí sabe lo que tú estás viviendo. Espíritus. Lleva rabaqueta, rabase. El Espíritu Santo está en este lugar. Lleva rabaqueta, rabaceta, rabacata, rabaqueta, rebese. Lleva rabaqueta, rabaceita, rebecaita, rabasai. Cierra tus ojos y empieza a hablar con el Padre. Padre, perdóname si he dudado en las promesas que tú me has dado. Padre, perdóname. Necesito de tu fortaleza, Santo Espíritu de Dios. Necesito en esta noche que tú renueves mi fuerza para poder seguir caminando, Padre Santo, hacia la meta, mi Dios. Padre, necesito tu consuelo, mi Dios, en esta noche. Lleva rabaquete, rebeca, rabasata, rabaquete. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Navegaré en el océano de tu espíritu. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Empieza a mover ahora, mi Dios. Oh, rabaquete, rebequete, rabacaite, rabase. Ahora, Espíritu Santo de Dios. Liberta las cadenas, mi Dios, de la muerte. Como espíritu de suicidio ahora.
Por espíritu de soledad que te ha venido visitando, diciéndote, murmurándote que tú estás sola. El Padre me mostró algo especial apenas te vi, que hay en ti yo no te conozco, pero el Padre te conoce. Tú eres una mujer importante para Dios. Tu vales mucho. Ella sirve. Ella sirve. El Padre quiere que tú sirvas. Tú has venido con preguntas, dice el Señor. Yo tengo las respuestas, dice el Señor. Pero en el tiempo que tú me entregues todo lo que te estoy pidiendo, dice el Señor. El momento, dice el Señor, de que tú te entregues por completo. Yo me hago cargo de tu casa. Yo me hago cargo de tu casa, dice el Espíritu Santo de Dios. Pero es necesario que venga tu corazón a la voz de Jehová. Hoy te hago libre, dice el Espíritu Santo, de todo el espíritu de duda, de todo el espíritu de soledad que te visitaba. Que te debe que te debe derramarse ahora en el nombre de Jesús.
presencia del Padre está en este lugar. Él está liberando, aleluya. Hay gente que está siendo libre, aleluya. Hay gente que el Espíritu Santo está rompiendo cadenas, está rompiendo ligaduras, está rompiendo yugos de esclavitud en esta hora, aleluya. Cierra sus ojos, busca su presencia en esta hora, aleluya, aleluya, aleluya. Aunque pase tiempo, Levanta tus manos, levanta tus manos. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo. Ahora quiero que traiga libertación, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, Espíritu de Dios. Sopla libertad para mí. Ahora, en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas que va. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. A tus sujetos. Que los espíritus inmundos, que los tienen encadenados en la planta de los pies. Ahora, en el nombre de Jesús. Libre. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera. Mira tu presencia que hay aquí. Aleluya. Hay más para que hay más. Va a venir fuerte el Espíritu Santo sobre tu vida. Aleluya. Cierra sus ojos. El Espíritu Santo. Ministrando jóvenes, tu mano, aleluya. Levanta tus manos. Dame el aceite, pásame el aceite, pastor. Oh, yo puedo ver fuego en tus manos. Yo como Ezequiel. Aleluya. Oh, puedo ver fuego, aceite cuando tú alabes. Aceite en tus manos. Oh, hay jóvenes que van a caer bajo el fuego del Espíritu Santo. Cuando tú cantes, una presencia sobrenatural va a caer, aleluya, sobre esa gente que tú vas a ministrar. Por eso Espíritu Santo, llénalo ahora en el nombre de Jesús. Recibe un aceite del cielo, un aceite de unción, aleluya. Llama a la cosa. Ahora Espíritu de Dios. Sopla. Más. Llama, más. Por cuánto has soportado, dice Dios. Has soportado.
Shakopos. Así. Una doble porción para tu hijo. Oh, como cuando ama tu corazón, dice el Padre. Él ama tanto que le cantes, dice Dios. Así. Muchas las pruebas, muchas las lágrimas y mucho el sufrimiento que tu hijo que atravesar en tu vida. ¿Hay alguien atrás queriéndola? Gracias, Espíritu Santo. Padre, me muestran lágrimas desde tu niñez, lágrimas en tu adolescencia, el sufrimiento y la destrucción a tu alrededor. Pero yo te llamé, dice el Señor, te vi por profeta en las naciones. El Señor dice, tú eres mía, lleva acá y te veje, y las muchas aguas no podrán apagar ese amor, las muchas aguas no apagarán ese amor. Oh, lleva acá y tababas. Sigue firme, dice el Señor, mira hacia adelante, porque aún hay mucho más hay para tu casa. Puedo ver el Señor ahí tocando tu casa, ahí restaurando las cosas. Yo no sé qué está restaurando, pero hay un resplandor que nace en tu casa, y en la presencia de Dios te empieza a visitar a los tuyos, te empieza a visitar las oraciones tuyas, dice el Señor. Oh, llévate, verás la promesa, dice el Señor, verás la promesa del camino. Hoy se cae todo plan del enemigo en contra de tu casa, todo plan de muerte, todas fechas que había puesto el diablo para matar en tu casa. Oh, ha venido el Espíritu de vida, y esta noche vino el Espíritu de vida a visitar tu casa. Hoy rompe el decreto de la muerte. Oh, baja y se ve que te debe caer la vasalla. Liberta tu casa. Los sueños se están cayendo. Fuego de contra. Gracias, Señor Jesús. Mi fe se está descendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. El favor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. El favor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Fuiste a la cruz por mí, te entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí. Sí, Señor.
vengo, dice el Padre, a confirmar la visión. Paqueta, baceta, bacaita, baque. Que la muerte no pudo detener. Rebequeta, la baceta. Paquete, bequeta, baceta. Verá la gloria de Dios. Se baqueta, la baceta. Tu nombre, Jehová. Lleva acá y te ves. Hoy te liberta, Señor. Porque el suicidio golpeó también la puerta. El suicidio te ha dicho: quítate la vida si no vales nada. Si nadie te importa, nadie te ve, nadie te escucha. Pero yo te escucho, dice el Señor. Paqueta, rabacaita, rabase. Oh, raba que se ve, yo veo una predicadora, una proclamadora ahí en los pasillos, con los parlantes, baqueta, a causa de eso, dice el Señor, se ha levantado de los ríos, se ha levantado de los ríos a causa de el llamado, baqueta, hoy te libero para que libere a los jóvenes. Van a bajar los jóvenes, van a hacer obras de teatro en la calle, no sé si están los planes o en el corazón para ganar joven en la calle. Lleva y que vas. El Señor se está haciendo cargo de una petición que tú le estás pidiendo personal ahí en tu casa. A la madre de Dios. Te rabaquetabas. El Padre te escucha. El Padre te escucha y sabe lo que tú estás pidiendo. Hay por un familiar que tú estás pidiendo no sé quién. En alguien especial que hay carga en tu corazón. El Señor te concede las peticiones de tu corazón. Se tardaba que liberta la Padre en el nombre de Jesús hoy. De toda raíz de amargura, Padre. De toda raíz de suicidio hoy en el nombre de Jesús. Toda raíz de depresión ahora en el nombre de Jesús.
Aquellos que quieren pasar, pasen, pasen. Unos minutos más. Aquellos que no pasaron, no se pierdan esta noche. Aleluya. Aleluya. El Espíritu Santo está sanando, está orando. ¿Hay alguien enfermo en este lugar? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar. Ahora vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Aquellos que no pasan y quieren, aleluya, pasar, pasen. Uno, porque ya, aleluya, terminamos, aleluya, la administración, pero pase, pase, pase. Ven y pasa, Dios te está sanando el corazón, pase, pase. Porque está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Sabes que Dios está tocando tu corazón? Aleluya. Dios quiere sanarte. Aleluya, esas lágrimas que comienzan a correr porque Dios está hablando en tu vida. El Espíritu Santo te comprende. Él va a hacerte libre. Amén. Aleluya. Vamos. Gloria a Dios. Seguimos adorando. Unos minutos más. Vamos. Aleluya. Usted cierre sus ojos y disfrute. Los que ya fueron ministrados, disfrute de la presencia. Cerra tus ojos. Papá, no me importa. Estás tú aquí. Disfrute esa presencia hermosa. Mire, mire. Disfrute. Dios está haciendo cosas sobrenaturales en esta tarde. Esta noche. Oh, papito, gracias. Dígale.
Arranca, mi Dios, las raíces de amargura muy guardadas en tu corazón. Esas raíces de la adolescencia. Hay un profundo planeta Santo Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Santo es tu presencia, Dios. Rebaja y crece. Hay dudas, hay preguntas muchas veces, porque en medio del proceso, en medio del camino, a medio caminar, se presentan pruebas, se presenta el desánimo y la duda muchas veces. Santo es tu nombre, Jehová. Él fue el que te llamó, Él fue el que te constituyó, Él fue el que te llamó y dice: Él que te llamó, yo te voy a sostener, yo te voy a sostener en medio de todo. No preguntes cómo ni cuándo, dice el Señor, pero yo voy delante de ti. Arranco la duda que hay en tu corazón. Lleva la maquete de beseita, la vacía. Lleva que te de beseita, Hoy te quiero unir, derramo mi corazón delante de ti. Hoy te quiero fidelidad, dice el Señor. Fidelidad, dice el Padre. derramo mi corazón Levanto más, dice el Señor. Más. delante de ti. Gloria a Dios. Hoy te quiero unir, Gracias, Dios. derramo mi corazón delante de ti. Traigo mi corazón. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Lleva cada más. Derramo mi corazón delante de ti. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. Aleluya. No importa Hay corazones que vas a ganar esta noche. beso tus pies. Hay un significado que se llama beso. Solo quiero Aleluya. sonreír. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que piensan de mí. Hay más todavía. Seguimos adorando. Seguimos adorando, no te distraigas. Un minuto más. Un minuto más.
nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Todo aquello que lo tenía detenido, que Dios ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordene, Padre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Gracias, Espíritu Santo. De paciencia. Los pastores, si pueden venir aquí adelante. Aleluya. Gracias, Jesús. Señor, hace como quiere, amén. Siempre que el Padre me lleva a predicar, uno está en constante oración para traer palabra primeramente a los siervos de la casa. Pero el Señor hizo como quiso. Que nos agarren de las manos. Yo quiero que la iglesia, los que son hijos y se sienten hijos y aman a los padres, vengan y los rodeen, porque vamos a orar por sus pastores. Lo primero que me mostró el Señor en este lugar fueron 3 brujos en forma de triángulo en esta manzana y una cadena gigante envolviendo toda esta manzana. Pero de aquí empezaba a quebrarse y hacerse pedazos. El Padre te entrega el control de este barrio. En esta noche el Señor te entrega la llave del Hades para que tú puedas destruirlas. Por eso las pruebas y las luchas. Ha luchado con la muerte, con espíritus de muerte, porque el diablo está tratando de entrar y destruir este lugar. Este lugar es un lugar de liberación. Este lugar es un resplandor en esta manzana. Pude ver cuando vine apenas me sentamos, un resplandor que nacía de este lugar hacia toda la manzana. Toda una manzana llena de esclavitud, que necesita palabra, que necesita restauración. Quiero que oremos por los pastores, porque las luchas, las cargas han sido fuertes. El Padre me muestra que va a darle anexo a las provincias. No sé si tienen anexo a las provincias. El Padre va a darle anexo. Se van a abrir puertas en las provincias. En San Luis, me dice el Señor, abre una puerta en San Luis. El Señor va a empezar a abrir puertas en las provincias, ¿ven? Todo lo que ustedes sembraron con lágrimas al Padre, tú lo recogerás con gozo, me dice el Señor, amén. Aunque muchos te menospreciaron desde muy pequeña, dice el Señor. Cuando muchos te criticaron cuando te has levantado como pastora, dice el Señor. Muchos dijeron, ¿quién es esta? ¿Quién es este? Dijeron muchos. ¿Quién los conoce? El Padre los conoce. Y en el reino de los cielos está escrito su nombre. Lleva Rabaqueta Rabase. Porque han pasado por lágrimas y desiertos poderosos. Para que hoy estén aquí restaurando vidas. Para que hoy estén orando por vida. Rebacata Rabase. Pastora, no has visto nada todavía. Pastora, te voy a llevar a restaurar a mujeres. Todo lo que tú viviste personalmente. Yo te voy a presentar mujeres que tú restaures. Rabacata Rabase. Tarrabacay de Rebeque. Tarrabase. Rebacata Rabase. Te mando mujeres fieles, dice el Señor. Mujeres que sepan valorar tu servicio. Mujeres que sepan amar el manto. Rabacay de Rebeque. Que solamente no quieran comer de lo que tú cortas, sino que cuiden de lo que tú cortas y de tu esposo. Baqueta Rabase. Oh Rebeque, siervo ungido de Jehová. Tarrabaque te debes. Llevaca y te revés. Te veo una espada aguda como lanza, vaca te rabase. Porque tú has sido valiente y vas al frente, me dice el Señor. Aunque no te importa nada lo que estás viendo naturalmente, tú te mueves, rabaque y te revés. Porque tú abrazas la palabra, vaqueta, rabaque. Y aunque muchas veces vinieron problemas grandes que han querido zamarrearte, dice el Padre, te ha mantenido firme, Rebeca y te rabase. Desde hoy en adelante empezarán a cumplir 3 años de gloria poderosa, donde se aumentarán las almas, dice el Señor. Donde empiezan los años de honra, dice el Señor. Se acabaron los años de las lágrimas, los años de las quejas, los años de la tristeza, de la amargura. Dice el pueblo empezará a honrar a Catarrabaque, de Rebeque, de Basé, Llévate, de Rebeque. Años de honra vienen de aquí en adelante, Rebeca y Tarabasé. Dice el Señor, yo estoy en tus pensamientos. Esa visión que tú tienes, dice el Señor, es mía, dice el Padre. Ala, porque yo estoy contigo, dice. Camina porque yo voy abriendo
van a ver mi gloria, dice el Padre. 3 años de gloria, 3 años de honra, van a tener que buscar un lugar nuevo, romper paredes, hacer algo porque la gente no entrará. Lleva, Rebeca, bendice a Dios. En el nombre de Jesús, podrá ser, repito, ahora oremos todos, levanten todas las manos ahora. Ahora empieza a interceder por su Padre espiritual. Toda la serpiente que viene entrando en la casa, todo lo que viene a dividir, ahora. Gracias, Señor Jesús. Bendita es tu presencia, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. ¿A usted le falta un hijo o tiene todos los hijos acá? No, me faltan 2 más. El Padre me mostró un hijo, que es el de las más lágrimas. No sé cómo se llama, pero dice el Señor que usted va a ver su gloria sobre su hijo. Gloria a Dios. Es más, muchos le dijeron dónde está su Dios, aquel que Dios que predica. Lleva tarrabaje. Cierren sus ojos. Santo es tu nombre, Jehová bendito. Padre, ahora bendigo, Padre, estos levitas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, todo, Padre Santo, sigue ungiendo sus manos de tus manos. Unge sus manos, mi Dios, ahora en el nombre de Jesús, Padre. Mira a tu sacerdote, tu levita, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Míralo, Padre Santo, yo los bendigo, los guardo, los separo para tu gloria, mi Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo plan del infierno para destruirlo, para dividirlo, todo espíritu que se quiera levantar de división, todo espíritu de egoísmo, todo espíritu de celo, de envidia, hoy cae por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Que este espíritu de unidad, hoy entra un espíritu de unidad, úsalo más, mi Dios, te cabaca y te rabas, que a través de su alabanza me dio libertad a los enfermos. Lleva catarrabase. Ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús, tú no eres menospreciado, tú eres especial para mí, dice el Señor. Deja de darte por poco, raba catarrabase. Lleva acá y te debe y tarabase. Raba catarraba. Los últimos serán los primeros, dice el Padre. Va catarrabase. Bendice, mi Dios, bendice, únelos, mi Dios, ahora, en el nombre de Jesús.
lágrimas, dice, en la adoración son mucho mejor, dice el Señor. Son mucho más aceptables a mi presencia. La adoración en medio del dolor y de los procesos son más aceptables a Barrabás que te ve, que te bese. Santo es tu nombre, yo me encargo, dice la palabra. Yo arranco la tristeza de tu corazón. Y la relación, dice el Señor, tarda más la gracias Espíritu Santo, bendigo mi joven, mi Dios. Yo lo separo para ti, mi Dios. Levanto muralla de fuego alrededor de él, mi Dios. No permita que se aparte de tu presencia, mi Dios. Liberta su casa, mi Dios, a través de su vida, Padre. Liberta su casa, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Y así comenzar, le damos un aplauso al Señor. Amén, gloria al Rey que vive. Poderoso es el Señor. Amén, bendito Rey de gloria. Alabado sea su nombre. Cuando le dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. ¿Quién vive? Cristo vive. Amén. Sabemos que los siervos están